Buenos días a todos y todas, muchas gracias por su presencia. Dado la gran demanda que hay en la guardia de adultos y pediatría por cuadros respiratorios, y que si bien tuvimos diferentes salidas, distintos responsables en diferentes medios, creemos que todavía no quedó claro. Entonces, a raíz de esto, generamos esta conferencia de prensa para informar a la población la situación actual y evacuar las dudas que esta situación genera. Es por eso que convoqué al servicio de pediatría, al doctor Robledo y a la doctora Bonini, y al coordinador de la Guardia de Adultos, al doctor Darío Puede. Le voy a dar la palabra al doctor Julio Robledo. Bueno, buenos días. La intención mía va a ser dar un breve pantallazo y después, al finalizar la exposición, responder preguntas que por ahí serían el fin último de esta reunión. Nosotros aproximadamente hace 3 o 4 semanas estamos viendo nuestras guardias colapsadas por cuadros catarrales en niños de todas edades, lactantes, preescolares y escolares. En general cuadros que no son de gran jerarquía, prácticamente no aumentó la incidencia de internaciones y lo que quiero dejar en claro es que estos cuadros que son virales, los virus son unas entidades que aparecen en forma estacional, que con el tipo de pandemia del COVID habían prácticamente desaparecido. Al bajar la incidencia y la circulación del virus de COVID, estos virus empezaron a aparecer. Importante aclarar que no estamos en una nueva situación de pandemia, no tenemos virus nuevos, agresivos, que van a generar una situación similar a la del COVID. No, son los viejos virus estacionales llamados rinovirus, adenovirus, virus influenza, ¿sí? Que volvieron a ocupar el nicho, nosotros llamamos nicho ecológico, que es ocupan el lugar que le está dejando el coronavirus y están enfermando a nuestros niños. Niños mayores de 2 años y que no tienen patología crónica, si estamos hablando de un chico que es grande y no padece de enfermedad cardiológica, no padece de enfermedad renal, no es asmático, esos chicos transcurren la enfermedad con cuadros banales. ¿Qué significa? El chico tiene fiebre, dolor de cabeza, catarro, moco, desgano, a veces vómito, a veces diarrea, pero en el lapso de entre 3 y 5 días estos síntomas se autolimitan. ¿Qué quiere decir? Que se van solos y que no requieren demasiada intervención nuestra. Es humidificar vías aéreas, bajar la fiebre, hidratarla. ¿Por qué esta explicación? Primero, para que la población sepa que no estamos ante una nueva pandemia ni estamos con un virus nuevo. No, estamos entrando en el otoño, ¿sí? Estamos pasando la pandemia de coronavirus y empezaron a estar los virus respiratorios. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿No vengan a la guardia? No, para nada. Nosotros queremos atender a todos los chicos. De hecho, estamos atendiendo 120 chicos diarios. Pero si a esos 120 chicos diarios le sacamos los que por ahí podrían quedarse esperando en casa 24 o 48 horas, ¿sí? Los médicos de guardia no estarían saturados y van a estar más lúcidos para detectar eventualmente la patología respiratoria grave. ¿Por qué? Porque voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo, vos tenés un chico de 4 años que empezó la escuela, están todos los compañeritos con catarro, empezó con fiebre, catarrito, está contento, toma líquido, la fiebre tiene 2 picos de fiebre diaria. Ese chico no es para ir a una guardia inmediatamente. Ese chico se lo puede dejar 24 o 48 horas en la casa y seguramente el 90% de esos chicos se va a curar solo. Ahora, vos tenés un bebé de 2 meses que empezó con fiebre, o rechaza el alimento,
o le sentís un ruido en el pecho, ese sí tiene que ir a la guardia, a la hora que sea. Y para eso es la guardia, es decir, entonces si vos tenés 90 chicos de 4 a 6 años que van ante el primer pico febril, ¿sí? Primero ocupan el lugar y tal vez ese chico que tiene 3 meses tiene que esperar 2 horas y cuando uno lo ve, realmente el médico está cansado o se perdió el tiempo. El fin de la guardia, insisto, es para urgencias. Entonces, si vos sos mamá nueva y tenés un chico de 2 meses y tenés dudas, anda igual a la guardia. Nadie va a decir eso, nadie le va a decir nada y lo vamos a ver, como tratamos de hacer con todo. Ahora, vos tenés un chico de 12 años y a las 11 de la noche te hizo un 37,5. No vayas a la guardia por eso. Eso saturás el servicio de salud y ese chico puede esperar toda la noche, no le va a pasar nada y al día siguiente lo haces ver. Y es importante determinar que la guardia está para urgencias. ¿Qué hacemos entonces con los chicos que no son urgentes, dirán ustedes? Tenemos los consultorios de pediatría. O sea, tenemos todos los días 2 turnos de consultorio de pediatría, a las 8 y a las 10. Tienen que tomarse el trabajo de levantarse tempranito y ir y sacar el turno. Entonces, si vos tenés un chico de 6 años que hace 3 días que está con tos, hiciste lo que yo te expliqué, esperaste 2 días, ves que no mejora, está bien que vayas a hacerlo ver, pero no vayas a la guardia, llévalo al consultorio. ¿Sí? También tendríamos que eso lo estamos hablando, es decir, brindar, aparte de los consultorios del hospital, empezar a reforzar las salas periféricas con consultorios de pediatría. El problema es que para llenar los consultorios de pediatría necesitamos pediatras y pediatras somos los que estamos. Entonces el recurso humano es importante y justamente estamos abocados tanto a la guardia y la internación que por ahí no tenemos lugar no tenemos personas para ocupar los consultorios. Lo que tenemos en la actualidad es una guardia que va a estar predispuesta, como lo estamos siempre, a ver todos los chicos que vengan. Tenemos consultorio de pediatría, lo que pedimos es sentido común, ¿sí? Que es lo que intenté explicar algo y que voy a estar a la espera de sus preguntas, sentido común y utilizar los consultorios externos, ¿sí? También están los consultorios externos privados. Aquel que tenga obra social, tiene un chico de 6 o 7 años, que está con catarro, no tiene sentido que vaya a la guardia. Puede sacar turnos en el hospital, puede sacar turnos con su pediatra de cabecera. Si sacamos de esos 120, 50 chicos, las guardias van a normalizarse y la calidad de atención también. Porque ustedes tienen que pensar que no es lo mismo que haya 2 chicos esperando afuera, que en 20, 30 minutos se lo ve, que haya 40 pibes afuera, ¿sí? que mientras uno ve el primero, el número 40 tiene que esperar 3 horas. Ese es el mensaje que quiero dar. Ahora la doctora Bonini va a dar una explicación técnica de los virus circulantes. Y después... Lo que se está viendo en las últimas semanas, en el último mes prácticamente, que es lo que estamos viendo nosotros acá en Varadero, no solamente acá, por supuesto, es a nivel país, en la región de Latinoamérica y en Europa, que en el invierno, digamos, que ellos están saliendo, ya hubo una circulación de los 2 virus, del SARS-CoV-2 que genera el COVID y de la influenza. Esto también está sucediendo acá en la Argentina, no solamente en nuestra comunidad. Y esto también genera muchas consultas en Buenos Aires y en otras ciudades grandes de nuestro país. Lo que se vio es que como durante el año 2020, por la cuarentena, por el aislamiento y parte del 2021, digamos, no circuló prácticamente el virus de influenza en los relevamientos que hay del Instituto Malbrán y en otros hospitales grandes que van viendo qué virus van circulando, prácticamente no estaba la influenza. Y ahora, después del fin del año pasado, empezar a disminuir los casos de COVID-19, hace que se haya adelantado la temporada, digamos, y el pico, porque estos son casos que están en aumento, todavía no llegamos al pico de influenza, pero se han adelantado. Generalmente, antes de la pandemia, el pico de este virus de la gripe de influenza A era julio-agosto.
y ahora estamos en marzo, mediados de marzo. Esto es por haber bajado los casos de COVID-19 y porque hacía 1 año y medio que el virus no circulaba, y como hay estos nichos epidemiológicos que compiten entre sí, baja un virus, sube el otro. Lo mismo lo vimos nosotros a nivel de niños, lactantes pequeños, pediátricos el año pasado, después de agosto, cuando bajó, no recuerdo qué ola del COVID que tuvimos en ese momento, después de que bajaron los casos, tuvimos muchas internaciones por bronquiolitis, por el virus sincicial respiratorio, que es el más, digamos, común, que genera bronquiolitis en los lactantes pequeños, y que eso lo vimos, se ve en todos los otoños e inviernos. En cambio, el año pasado lo vimos en primavera hasta casi verano. O sea, toda esta movida de los virus respiratorios que circulan todos los años se va corriendo desde que apareció el COVID en el 2020. Lo que quiero decir es que el virus de la gripe técnicamente se llama influenza. Puede ser influenza A, influenza B, influenza C. La mayoría de los casos es influenza A e influenza B. Cuando fue lo de la gripe A en el 2009, era una influenza A H1N1. Y ese era un virus nuevo para nosotros, porque no lo conocíamos, nuestro sistema inmunológico no lo tenía, no lo conocíamos, no lo reconocía. Ahora, desde el 2009, ese virus ya está en contacto permanentemente todos los inviernos con nosotros, a excepción del 2020 y parte del 2021. Pero está incluido en todas las vacunas antigripales que se reciben. Y lo que se está viendo es que de este pico de influenza, el que más está circulando es un subtipo que no es el H1N1, sino H2N3. Esa es la gran mayoría de casos. Que no es el del virus de la gripe A surgido en el 2009, que era influenza A, H1N1. No sé si queda claro eso. Pero digamos, siempre tenemos el virus de la influenza A circulando entre nosotros. Hace cientos de años, miles de años. Desde el 2009 ya nosotros tenemos en contacto con ese virus, entonces no es algo grave que circule ahora, no es una nueva enfermedad, no es una nueva pandemia, son cepas que ya están conocidas, no son cepas nuevas como fue esa en ese momento, surgió como gripe aviar, después gripe A, o sea, gripe aviar, porcina, gripe A, hasta que supimos que era el H1N1. O sea, esto es para llevar tranquilidad a la población en general, adultos, niños, que siempre, digamos, tenemos en cuenta, los pediatras estamos acostumbrados, que siempre en el invierno estos cuadros de influenza generan infecciones respiratorias en los niños, que pueden ser bronquiolitis, que pueden ser desencadenantes de crisis asmática, que puede ser neumonía, pero la mayoría de los casos son cuadros banales de vía aérea superior, que es esto: tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo. Esos son los síntomas más comunes. Por supuesto, los niños menores de 5 años, los que tienen enfermedad de base, ya sea prematuros, asmáticos, otras enfermedades pulmonares más serias, cardiopatías, desnutridos, o sea, seguro que me estoy olvidando alguna, pero algunos oncológicos, chicos crónicas, inmunosuprimidos, están en mayor riesgo. Y bueno, para ellos son los papás los que tienen que estar más atentos. El resto de la población, y obviamente ahora cuando venga la vacuna antigripal, que va a estar incluida esta cepa, la H2N3, en la temporada más otoño, abril, mayo, obviamente para esos chicos o adultos mayores de 65 años, todos los niños menores de 2 años, embarazadas, puérperas, para ellos es la indicación de la vacuna antigripal. Sobre todo para ellos, y el resto de la población no es obligatorio. Doctores, buen día, ¿cómo les va? Quería preguntarle algo principalmente al secretario de Salud, si existe la posibilidad en algún momento de que algunas atenciones que se brindan actualmente en el hospital pasen a brindarse en otras salas de atención, o si se puede llegar a trabajar en alas separadas dentro del mismo hospital, teniendo en cuenta por un lado la demanda y por otro lado también el alto nivel de contagios que se indica que tiene. Sí, lo que tenemos es un refuerzo de la guardia de adultos, ¿sí? Donde en el día de ayer agregamos en los varios picos un médico más y aparte agregamos 2 enfermeras más para poder afrontar ese pico que estamos teniendo en cuanto al nivel de atención. Lógicamente recomendamos también de que hay profesionales en la sala de atención primaria que pueden concurrir, y de esa manera descongestionaríamos
la parte hospitalaria, ¿no? Yo Si me quería permitís, sí. le doy lugar para terminar al doctor Puede para terminar y cerrar esto. Bueno. Bueno, buenos días a todos y todas antes que nada. Por ahí quería contarles y hacer un pantallazo un poco de lo que es la Guardia General de Adultos, ¿sí? La Guardia General de Adultos en los últimos días ha aumentado en un 100% la cantidad de consultas, ¿sí? Y eso tiene que ver obviamente con el pico que estábamos comentando anteriormente. Y en este sentido lo que sería importante que podamos transmitir es primero tranquilidad respecto de lo que decía el doctor Robledo y el doctor Bonina antes, de que lo que estamos viendo es que no son casos que requieren internación. Nosotros vemos que si bien se ha duplicado la cantidad de atención, no se ha duplicado ni ha crecido considerablemente el número de internados, y eso es muy importante y a nosotros nos da una pauta de la gravedad de los casos, ¿sí? Y la otra es que es muy importante que tengamos en cuenta que estamos con un aumento de la circulación importante, tenemos estos virus que no son nuevos, como explicaba la doctora Boni, son viejos conocidos, que han adelantado su llegada. Esto generalmente se da a fines de abril y estamos a mediados de marzo, ya llegó, se adelantó, nos encontró en una situación en que la gente todavía no está vacunada contra la gripe, que es la vacuna que se pone todos los años. Comenzó el inicio de las clases, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener, eso aumenta considerablemente la circulación y el aglomeramiento de las personas, y que es muy importante que resaltemos que no relajar o no descuidar las medidas que ya veníamos teniendo anteriormente, ¿sí? Digo, en relación a esto, si nosotros vemos que se levanta nuestro hijo con alguna línea de fiebre, con un moquito, a nosotros mismos no lo mandemos a la escuela. No lo mandemos a la escuela, no vayamos a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que generamos son más contagios. Estos son virus que, si bien no son graves, son muy contagiosos, ¿sí? Entonces, si nosotros de pronto nos levantamos y vemos que el nene está con una línea de fiebre, o nosotros nos sentimos mal, nos duele la garganta y decimos, no, pero me lo aguanto y voy a volver a trabajar, lo que generamos son estos picos, olas de contagio que terminan repercutiendo en que el sistema de salud no da abasto. Porque el sistema de salud no se puede expandir de un día para el otro. Porque está la limitante de la infraestructura y también la limitante, como decían los colegas antes, del personal. Digamos, está toda disposición y toda la intención, pero cuando vos tenés una limitante de la infraestructura y tenés una limitante de la cantidad de los profesionales, entonces ahí siempre es más conveniente prevenir que curar. Entonces, siempre, esto lo explicamos con un ejemplo muy sencillo, pongamos la valla en el abismo y no esperemos caer en el abismo y ver cómo lo rescatamos del abismo, ¿sí? Bueno, la valla en el abismo son todas estas medidas. No mandemos a nuestro hijo a la escuela si tiene alguna línea de fierro de la garganta, no vayamos nosotros a trabajar, y nosotros por ahí entendemos que con lo que venimos atravesando la gente se asusta cuando tiene una línea de fiebre, pero probemos primero con un bañito lo más fresco, con un paracetamol de 1 gramo, probemos a tratar de bajar la fiebre. Y entendamos de que esto por ahí no tiene soluciones mágicas, un proceso que podemos estar 3, 4, 5, 7 días así, porque por ahí lo que nosotros vemos que en la guardia muchas veces los pacientes buscan el inyectable mágico o la pastilla mágica. Yo si vengo y tomo esto, mañana estoy mejor, y esto es un proceso, y el sistema inmune tiene que poder dar una respuesta a esto, porque eso también hace que nosotros queremos defensa, tener anticuerpos. Entonces, obviamente, si uno se siente muy mal, tiene una fiebre que no le baja, nosotros estamos para atenderlo y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro trabajo para que nos formamos, nos capacitamos, nos seguimos capacitando permanentemente. Pero si podemos evitar y no usar los servicios de emergencia como un consultorio, ahí está la cuestión. Cuando los servicios de emergencia se usan como un consultorio, ¿sí? Ahí tenemos el problema. ¿Por qué? Porque desgastamos el recurso, amontonamos la gente, ¿sí? Y ustedes piensen que no es solamente la cuestión de la gripe. Las guardias siguen atendiendo accidentología, patología de urgencia, y para todas estas cuestiones es importante que los profesionales puedan estar lúcidos, ¿sí? Entonces, bajo ningún punto de vista tomo las palabras de lo que dijo el doctor Robledo, pedimos que no vayan a la guardia. Lo que pedimos es que se utilice el servicio de urgencia y de emergencia a conciencia. Con eso nos van a dar una mano bárbara a todo lo que estamos en la trinchera de salud para poder seguir dando respuesta como venimos dando a estas cuestiones, a estas problemáticas de salud que tiene la población. Yo le quería consultar, primero, por qué durante toda esta época de pandemia
lo que dijeron ustedes, lo que creo que todos vimos es que no hubo esta gripe. Y si las medidas que se usaron, lo que aprendimos, barbijo, lavado de manos, y como decís, aislarte, supongo que sirven también para frenar esto. Por supuesto. Lavado de manos, barbijo, ventilar los ambientes son importantes para evitar esa circulación. Las medidas de prevención son las mismas que para el coronavirus. Es un virus que se transmite en el ambiente por gotitas respiratorias que quedan en el ambiente, o sea que son exactamente las mismas. Creo que, no circuló antes la influenza porque había muchos casos de COVID y por esto que explicaba antes, que compiten entre sí los virus, como que el COVID le había ganado la influenza. Ahora bajaron los casos de COVID por la vacunación de la población y porque muchos también ya se han contagiado y tienen sus propios anticuerpos por la infección natural y entonces por eso aflora la influenza. Pero las medidas de prevención son las mismas, ventilar los ambientes, el distanciamiento, el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, el uso del barbijo. Pero bueno, también todas esas medidas las fuimos relajando, obviamente, por la población por todos estos 2 años que llevamos de pandemia. Doctora, buenos días. Buen De día. FM Tiempo, Ana María, 103.5, un gusto. Usted hablaba hace un ratito de H1N1, Sí. 2009, cuando salió esta vacuna que Sí. era tan importante que se la aplicaran a los niños a partir de 12 años. Era Los niños a partir de los 6 meses de los 6. y Hasta los 2. hasta los 2 Hasta años los es 2. obligatoria y después de los 2 años Sí. a los que tienen una enfermedad de base, una comorbilidad. La pregunta es porque estuve en la presentación de esa vacuna en ese Sí. momento, que fue en la localidad de San Pedro, con los médicos, y ahí se hablaba que qué importancia tiene de que se la colocasen a los niños. Sí. Ustedes notaron que en el calendario de vacunatorio, que a pesar de que la vacuna estuvo, cuando los niños van con sus papás a presentarse al médico, ustedes ven que, No, sí, que la esto vacuna tiene que ver está. también por la falta de responsabilidad No. de uno, que haya más gripe de no haberlo vacunado en su momento. No, porque la vacuna es anual, digamos, por más de que uno la tenga del año anterior, del 2021, del 2020, 2019, como vemos que la mayoría de los niños tienen colocadas las vacunas, que lo controlamos permanentemente, no importa, porque es siempre la vacuna que se va a colocar ahora, se fabrica con las cepas, los subtipos de la influenza que está circulando en el hemisferio norte, en el invierno de ellos del hemisferio norte. Entonces, por eso es que la vacuna, los anticuerpos duran 1 año. No te sirve la vacuna de años anteriores para este brote que hay ahora. Entonces, por eso los chicos están correctamente vacunados y la gente accede y se vacuna, generalmente los que tienen indicación para la vacuna antigripal, pero la vacuna del año pasado no te protege para este brote de ahora. Y además que se adelantó. Y se adelantó, exactamente. Si esto, lo que digo, generalmente el pico de influenza A es julio, agosto. Por eso la vacuna se coloca en abril, mayo. Entonces, si uno tiene la vacuna, 25 días más o menos en la generación de anticuerpos, para cuando viene el pico de la gripe ya estás protegido. El tema es que ahora se adelantó por todo esto de la pandemia del COVID. Bien lo decía el doctor, que no nos asustásemos, porque además adultos mayores también, o sea, adultos en realidad, también ya están sufriendo de esta manera. Ya llegó la gripe en adultos también, porque he conocido casos, y que el núcleo familiar se contagió. Sí, generalmente cuando se contagia uno en la familia terminan todos contagiados, es lo que vemos. Algunos la pasan mejor, otros peor, pero terminan Y todos el periodo de contagiados. incubación es mucho más breve que con el coronavirus. Con 2-3 días ya inician los síntomas el otro integrante de la familia. Es más breve el periodo de incubación. ¿Ustedes aconsejan quedarse en el hogar y cuidarse como nos cuidamos para el COVID, por ejemplo? Yo creo que sobre todo lo que decía el doctor Puedes, con respecto a que lo que cambió mucho es esto, la escolaridad, los niños que van a la guardería, jardín de infantes, de la escuela primaria, secundaria, eso es un foco de contagio terrible, digamos. Si ya hay una persona que está enferma, que no vaya, o sea, no que se aísle toda la familia, como era antes con el coronavirus, que no concurra a su lugar de trabajo o lugar de estudio la persona que está enferma, el resto sí puede seguir con sus actividades normales. Dentro del marco del pico de gripe que hubo en estos días, ¿no? Que bueno, obviamente no lo esperábamos. ¿Cómo se está planificando para lo que va a ser el invierno dentro del ámbito de la salud? Tal vez es muy prematuro preguntar. Es que en realidad esto llegó antes. Sí, Esto lo claro. esperábamos para fines de No, una abril. medida sanitaria que no, obviamente no está a nuestro alcance sería que la vacuna de la gripe se adelante, que venga antes. Eso Sí. sería una medida sanitaria
que seguramente lo deben estar Hay partidas que se bien, claro. pero todavía no llegaron. Claro. Ya entraron al país. Hay partidas que entraron al país. Claro, recién es en esta fecha donde empiezan digamos, a comercializarse, generalmente en abril. Antes de abril, no. Sí, la particularidad tiene que ver un poco con lo que explicaba la doctora, que, o sea, los virus copan nichos. El COVID tenía un nivel de replicación, un nivel de contagio que arrasó con todo, y ocupó todo el nicho. Entonces desplazó totalmente a los viejos virus, a los viejos conocidos, a los coronavirus, a los renovirus, a la influenza, lo desplazó totalmente. Producto de una exitosa campaña de vacunación, más los anticuerpos de la gente que se fue contagiando, ahora nos encontramos con que el coronavirus está en retraída y nuestros viejos conocidos vienen a ocupar ese lugar nuevamente, vienen a reclamar su lugar de una forma muy, muy rápida. Obviamente que esto no es matemático, o sea, debe haber casos de COVID y que junto con estos de influenza, digamos, pueden ser que estén circulando los dos virus con preponderancia de la influenza, pero no significa que no haya más coronavirus. Puede haber algunos casos, y es más, hay algunos casos positivos. Lo que pasa es que en relación al mes de enero, por ejemplo, que hubo un pico alto, o a meses anteriores, fue disminuyendo francamente el coronavirus. Lo que hicimos es que cuando empezamos a ver todos estos casos, hicimos hisopado y test rápido azarosamente y empezamos a ver que nos vinieron negativo para COVID, Sí. Y eso nos fue orientando también a, digamos, llegar a la conclusión. Y aparte, obviamente, estamos comunicados con otros centros, con otras localidades vecinas y vemos que pasa lo mismo en todos lados. Permanentemente estamos hablando entre nosotros y decimos, ¿hisopamos? Sí, todo negativo. Todo negativo. En ¿Y pediatría cómo también. vienen los números de la atención a la guardia? Miramos permanentemente los números, vemos la atención guardia, consultorio, vemos que sube todo exponencialmente. Obviamente se llegan a este tipo de conclusiones. Aparte vemos que los cuadros se repiten en todas las personas. Y digo, esto de transmitir tranquilidad, son virus que toman vía aérea respiratoria superior. ¿Sí? ¿Cuál Son sería el periodo mucho menos graves. promedio de evolución? 7 días. Y como toda gripe, es un cuadro viral, no tiene una medicación específica, no tiene un antibiótico, el antibiótico no te va a mejorar la gripe. Hay casos que pueden llegar a complicarse en población especial, con enfermedades de base, con enfermedades de riesgo, que ahí sí quizás necesite otro tratamiento, pero que eso no es al principio, sino después de los 7 días. Claro, oportuna. Pero para la población general, personas sanas, dura 7 días y en 7 días te curás y listo. El mensaje de que ante cualquier duda consulte a su médico. ¿Cierto? Claro, ¿Cierto? Ese es el mensaje. Pero un poco el objetivo... Y resulta que ahora tenemos, yo personalmente tengo una hija que hace 3 semanas que está con esta gripe, ¿cierto? Bueno, guardia, obligadamente en algún momento, médico, tuvo que verla, ¿cierto? Bueno, y nos informamos de esto, porque tampoco era como que no se sabía bien. Claro. Era COVID, ¿no? ¿Qué pasó? Todo, como ustedes dicen, todo, bueno. Y ahora, bueno, estamos estudiando, informando y ahora vamos a ver qué se hace. Tranquilidad, un periodo de contagio, de incubación, de cuánto, 2 días. Y con 2, 3 días, evaluación sí. de 7 días, ¿no? Sí. Algo así que hacen con los niños. Sí, Creo que ese es el mensaje de tranquilidad que debemos llevar, pero que tampoco relaje mucho y no dejarse estar o dejarse de ver en caso de que, bueno, sea Claro, no. riesgo. Si queremos Niños. decir, Darío, las pautas de alarma. Nosotros Sí. desde lo pediátrico podemos decir que las pautas de alarma serían que uno vea en un niño signos de dificultad para respirar, que le cueste respirar, que tenga un ruido en el pecho, un chillido, que se ponga morado en los labios, digamos, fiebre alta que no se pueda bajar con antitérmicos, rechazo del alimento, Que día a día esté peor. vómitos persistentes, porque también puede dar síntomas gastrointestinales de la influenza. O sea, esos son los signos de alarma para tener en cuenta a los padres, para llevar a los niños a la guardia. Sí, respecto a los adultos, digamos, la lucecita roja se nos tiene que encender cuando vemos que tenemos fiebre mayor a 38,5 que no cede con antitérmico, que después tomamos un antitérmico, pasan 40 minutos, una hora y no cede, o dificultad respiratoria, más que nada, nosotros, que no es lo más frecuente que vemos, porque como decíamos antes, afecta vía aérea superior, no inferior. Pero esas serían como las dos principales pautas de alarma, o en el caso de la influenza,
que causa una gastroenteritis que lleva a una deshidratación, una persona que se sienta cansada, que camine 2 pasos y se sienta agotada, eso sería otra de las pautas de alarma. Pero sacando esto, tratamiento ambulatorio con antitérmico, y por ahí un poco quería tomar lo que aportó. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcela, de Verdadero Te Informo. Marcela, es importante lo que vos decís en relación a esto. Conocer los periodos de incubación, que hablamos más o menos cuánto el tiempo que dura, y transmitir tranquilidad, porque por eso es importante y por eso llamamos a comentarlo a toda la comunidad, porque la incertidumbre en muchos casos genera pánico. Por eso, la incertidumbre genera pánico. Entonces, es muy importante aclararlo, transmitir tranquilidad, explicar de qué viene la cosa, por qué y cómo utilizar el sistema de salud para... Nosotros siempre queremos brindar la mejor atención. Un sistema desbordado, con colegas y profesionales cansados, no puede brindar una buena atención. Entonces, transmitir tranquilidad, aclarar y despejar dudas e incertidumbre, estamos convencidos que colabora mucho a esto, ¿no? Otra cosa que queríamos aclarar desde el ámbito pediátrico es que nosotros el estudio, el hisopado para saber si es influenza o coronavirus, se lo solicitamos solo a pacientes enfermos, a niños internados, que estén internados por una gastroenteritis, o sea, algo que pueda estar relacionado con este virus. A todos los otros niños que van a la guardia, que son cuadros banales de esto, de catarro, de tos, de resfrío, no se justifica, digamos, no tiene ningún sentido saber si es influenza o no, porque el tratamiento va a ser siempre el mismo. En cambio, el paciente que está internado ya es otra consideración, ya si tiene requerimientos de oxígeno, tiene una neumonía, tiene una enfermedad de base, como lo que explicaba antes, ahí sí tenemos que saber y confirmar el diagnóstico bien etiológico que se llama, o sea, qué virus le está generando ese cuadro, virus o bacteria, lo que nosotros sospechemos. Pero digo por la gente si, digamos, o piensa o sospecha que va a ir a la guardia y le van a hacer el diagnóstico a ver si tiene el virus de influenza A. No tiene sentido hacerlo, y no es que no lo hacemos nosotros acá, no se hace en ningún otro lugar del país, se hace solo para pacientes internados. ¿Hay una fecha estimada, aproximada de cuándo pueden llegar a vacunas o es totalmente incierta? No, sabemos que es en abril, pero no tenemos todavía la fecha estimada. Nosotros en el Colegio Farmacéutico nos avisan que partidas, hay una marca que ya se abrió la partida, pero de ahí a que se distribuyan seguramente 20 días no van a estar.